¿Te has preguntado alguna vez qué son esas cosas que tienes que hacer para tener mejores resultados y que no solo dependen de tu preparación más técnica, sino todo tu entorno y todo aquello que hace que te potencie o te reste a la hora de tener mejores resultados? Pues de cómo te afecta todo tu entorno y de qué tienes que hacer para mejorar ese entorno alrededor tuyo y tener esos mejores resultados, esa mejor motivación, te hablo hoy en este episodio. ¿Estás preparado? Vamos a ello. Hola a todos, soy Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información de ventas, de vida, de desarrollo personal y de todas aquellas cosas que hagan que seas mejor persona y mejor profesional, porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Como te contaba en la introducción, al final cuando queremos tener mejores resultados o queremos tener los resultados que realmente deseamos y nos merecemos, no solo depende de nuestra preparación más técnica, de aquellas cosas que tenemos que hacer para formarnos, prepararnos en el ámbito más profesional, técnicas de venta, técnicas de presentación, ensayar, practicar y estudiar, sino de cómo aquello que te rodea influye positiva o negativamente en tu entorno. Como sabes, si me sigues por Instagram y te animo a seguirme, buscas Ética Comercial y me encontrarás. La semana pasada estuve en un curso de formación, bueno, más que en un curso de formación, fue una reunión de antiguos alumnos de dos de los másteres que he hecho. Y en ese encuentro, en el que estuvimos juntas 300 personas, la verdad es que fue como un auténtico chute de energía y como una reconexión pues con lo que soy, con lo que me gusta hacer y con qué quiero hacer cada día y a partir de ahora. Y a veces nos metemos tanto en nuestro día a día que se nos olvida parar, reconectar o estar en el entorno adecuado. Ya sabes que dicen por ahí que somos la media de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Y esto a veces parece que nos cuesta un poquito de trabajo de creer, y a mí al principio me costaba trabajo creerlo, pero sí que es cierto. Robert Kiyosaki, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, entre otros, y un gran inversor y una persona que prácticamente se hizo a sí misma, dice que si entra a una sala de reuniones y él es el que más sabe, se acaba saliendo. Yo no te digo que seas tan radical y que te entras a una sala de reuniones y si eres el que más sabe, se salga, pero sí lo que te tengo que decir es que tú tienes que estar rodeada de personas que sepan más que tú para que te ayuden y te impulsen, y también con personas que sepan un poco menos que tú para que les puedas motivar, impulsar e inspirar. Y al final, cuando estamos rodeados de personas que sintonizan, vibran, si me pongo muy hierbas, en la misma onda que estás tú, al final eso acaba potenciándote. Al final eso acaba que tengas mucha más motivación y mucha más energía. En este encuentro formativo, en este alumni que estuve este fin de semana, estuvimos haciendo muchos ejercicios, mucha formación, muchas cosas muy interesantes, networking, conocer a gente nueva, pero sobre todo lo que fue realmente el chute de energía y lo que fue lo que realmente me ha hecho pensar en hacer este podcast que estás escuchando hoy domingo, en realidad fue esa sensación de tener toda la motivación y todo el impulso que a veces notas que te falta y ser todavía más consciente de que si tú no te rodeas de personas que te aporten y que te impulsen y que te animen, al final va a suceder todo lo contrario, va a pasar lo que no quieres que pase. Y es que en vez de impulsarte, te van a frenar, en vez de motivarte, te van a desmotivar y en vez de apoyarte, te van a decir que qué estás haciendo, que por qué sueñas eso, que por qué piensas eso. Bueno, pues mira, vamos a empezar por qué sueñas eso y por qué piensas eso. ¿Cuántas veces me has escuchado decir, piensa en grande, no te cortes a la hora de soñar, sueña lo que tú quieras y trabaja cada día para conseguirlo? Porque la suerte siempre te pilla trabajando. Eso ya lo decía Camilo José Cela. La inspiración le llegaba cuando estaba trabajando. Y a ti te va a pasar igual. La suerte no es más que el fruto de tu trabajo diario. Si escuchas a gente que ha tenido éxito, todos te van a decir lo mismo. Querer saber qué quieres hacer, una vez que lo sabes, trazar un plan de acción y trabajar cada día para conseguirlo. Y si te sale mal, y si te caes, te levantas y continúas. Al final se trata mucho del keep going, de continuar a pesar de todo para conseguir los logros. Si tú estás en un entorno que te motiva, que te apoya, que te dice que muy bien, que eso es lo que tienes que hacer, que tienes que seguir hacia adelante, que cuentes con ellos, que incluso te ayudan para que puedas dedicarle más tiempo
hacer esa parte que tú quieres, que tú deseas y que es tu propósito, porque esto cuando lo alineas con tu propósito es mucho más sencillo todo. ¿Y por qué? Porque vas a encontrar la energía para trabajar. Pues cuando tienes además de esa energía, tienes todo un entorno que te ayuda, está claro que va a ser mucho más fácil poder trabajar. Si te sucede lo contrario, si estás en un entorno que no te ayuda, que te dice que para qué haces eso, que es una tontería, que nadie lo va a conseguir, que otras personas porque lo hayan conseguido significa que tú no lo vas a conseguir, y seguro que alguna vez has escuchado esto en tu entorno, y tu entorno ya puede ser familia, amigos, compañeros. Muchas veces las personas más cercanas son las que más nos restan. Y esto es difícil de reconocer, pero también es un hecho. Pero cuando se da lo contrario, que toda la gente que te rodea te impulsa, te ayuda y te motiva, te da ideas o te da un feedback positivo y con cariño, al final va a ser mucho más fácil que encuentres pues, el tiempo, encuentres la manera de volver a automotivarte cuando tienes un día malo, porque todos tenemos un día malo. Como te decía en algunos episodios, la perfección no existe, la motivación al 100% tampoco existe, pero cuando estás haciendo lo que tienes que hacer, si quieres que me ponga más hierbas, cuando estás haciendo lo que has venido a hacer a este mundo, al final las cosas surgen de manera más natural. Vais a escuchar una voz que generalmente no es la mía porque estoy con una buena inflamación de garganta, con un buen resfriado, pero como es algo que me gusta hacer y es algo que me impulsa a continuar, aquí estoy al pie del cañón haciendo lo que tengo que hacer, que es aportar lo que yo creo y lo que yo he aprendido a los demás. Y a quien le sirva, perfecto. Y a quien no le sirva, pues a lo mejor es que no tenía que escuchar ese mensaje. Y esto que a veces nos cuesta trabajo también entender es parte de nuestro día a día, porque también cuando me has escuchado hablar de ventas, me has escuchado decir que a lo mejor ese cliente tampoco es para ti. Y no pasa nada. Recuerda que este mundo es abundante. Date una vuelta por la naturaleza cuando tengas dudas. La naturaleza de por sí es abundante. Hay flores, hay semillas, hay frutos, hay árboles por doquier. Y eso significa que este mundo es abundante. Lo que pasa es que si lo ves con los ojos de la falta de abundancia, si quieres decir la palabra escasez, al final vas a traer y vas a generar más escasez. Así que recuerda ser positivo, ser abundante y de cada revés que tengas, aprender de la lección para no volver a repetirla y centrarte en continuar y avanzar. Esto es en cuanto a la motivación, pero ¿qué hablar de esas personas que no tienes a tu alrededor o que tienes a tu alrededor y que no te aportan? Si tienes personas a tu alrededor que no te aportan, que no te ayudan, que no te impulsan, que no te motivan o que no te escuchan cuando tienes un mal día, no significa que tengas que dejarlas de lado. A lo mejor tienes que buscar a otras personas que sí que hagan eso que tú necesitas, rodearte de ese entorno. Por eso los networkings, los alumni, en mi caso, grupos de emprendedores, grupos similares al tuyo. Busca un espacio, busca algo en el que compartas energía, en el que compartas ganas, en el que compartas emoción, en el que compartas conocimiento y lo recibas a su vez en un mismo nivel o de gente que sabe más que tú y de gente que también está que sabe un poquito menos. Para eso existen los mastermind, que es una cosa maravillosa en la que tú compartes desde la experiencia qué te está sucediendo para que otras personas desde su experiencia te digan cómo lo han superado o si conocen a alguien también te puedan aportar. Es muy importante rodearse de personas que te impulsen y que te ayuden. Créeme que yo doy fe que cuando fui consciente de las 5 personas con las que más tiempo pasaba y me di cuenta que las 5 personas con las que más tiempo pasaba, yo sabía más que todas ellas y no es por prepotencia, es por conocimiento, o yo estaba, si me quieres decir, más consciente, o yo veía la vida de una manera diferente y las personas, pues en vez de coger, porque tú puedes estar con personas que vean la vida de una manera diferente a la tuya, pero puedes elegir no hacer un juicio. Qué difícil es, ¿verdad? No emitir un juicio ante algo que te están contando. Emitir juicios te resta energía y además abre la puerta a que otros emitan juicios sobre ti. Y la gente que emite un juicio sobre ti, ten en cuenta que lo que te digan hacia ti que no es malo, no es que lo que tú estés haciendo sea necesariamente malo, sino que para esa persona no tiene sentido. Pero ¿qué significa esto? Que para esa persona no tenga sentido no significa que para ti no lo tenga. Nadie es igual, no hay dos personas iguales, no hay dos motivaciones iguales, cada uno tenemos nuestro propio filtro y nuestra manera de ver la vida. Rodéate de personas que no te juzguen, que te ayuden y que te impulsen
y los puedes encontrar en multitud de sitios. Tienes redes sociales en las que puedes crear grupos. Me da igual que sea LinkedIn, Facebook. Búscate la manera en WhatsApp, búscate la manera de buscar si es online, si es presencial, algún entorno en el que puedas compartir tu manera de ver la vida, sea cual sea. Porque ya sabéis que yo soy muy hierbas, pero no todo el mundo lo es. Y no pasa nada. Tú puedes rodearte de personas que compartan esas mismas ideas, sean del tipo que sean, y que te ayuden y que te impulsen a continuar. Tu entorno, de verdad, va a marcar la diferencia en tus resultados. Porque si tu entorno no apoya, por ejemplo, que te formes, que escuches podcast, ya que estamos en un podcast, no te ayudan a que cuando tienes un fracaso te apoyen, te sujeten, sino que directamente lo que te están diciendo es todo lo contrario. ¿Para qué vas a hacer esto? No tiene sentido, déjalo, esto ha salido mal porque no es lo tuyo. Si te lo dicen sin ningún tipo de conocimiento previo, sin ningún tipo de aportación constructiva, porque la crítica constructiva es súper poderosa, pero la mayoría de la gente que hace emitir juicios y si emite una crítica generalmente suele ser destructiva. Yo cuando descubrí esas 5 personas me di cuenta que tenía que ampliar mi círculo. No podía estar siempre con esas 5 personas, así que me busqué la vida, me apunté a una ONG, bueno, no era una ONG, era un grupo, bueno, me apunté a Rotary Club Internacional, en el Rotary Club de Vigo, para rodearme de personas que también tuviesen una manera diferente de ver la vida desde mis valores y compartiéramos los mismos valores y las mismas maneras de trabajar y las mismas maneras, en este caso, también de aportar a la sociedad, a la vez que en este momento, bueno, pues hacíamos networking y también hacíamos, bueno, pues una parte de networking y business, ¿no? Nos ayudábamos los unos a los otros y nos dábamos el conocimiento que cada uno tenía. Es muy importante que busques un entorno que lo vas a tener casi prácticamente vivas donde vivas, donde puedas tanto absorber conocimiento como dar el que tú tienes a los demás, porque no se trata solo de absorber y de absorber, se trata de absorber, ponerlo en valor con lo que tú eres y a través de tu propósito y de lo que has venido a hacer en la vida o lo que estés haciendo en tu trabajo, que puede estar perfectamente igualado a tu propósito, lo aportes a los demás. De nada sirve formarse y que te quedes con ese conocimiento si no es capaz de transformarlo quizás sea la palabra adecuada, interiorizarlo y ponerlo a servicio de los demás. Si no te gusta utilizar la palabra propósito, di cómo vas a hacer para utilizar todo aquello que tú tienes y ponerlo a servicio de los demás. Ya sabéis que yo creo que en este mundo hemos venido todos a ayudarnos los unos a los otros. Para mí esto es un campo de aprendizaje en el que tenemos que estar unidos y apoyándonos los unos a los otros. ¿La competencia existe? Sí, pero ya sabéis que yo soy partidaria de la cooperación con la competencia. ¿Cómo es? Competir para colaborar y competir y a la vez hacer uno en el que todos podamos salir de alguna manera ganando. Es muy importante que busques ese grupo a tu alrededor que te impulse y que te apoye. Lo puedes conseguir con personas y si lo tienes más complicado, lo puedes hacer de una manera diferente, que es leyendo libros, biografías, historias inspiradoras, que hagan que si no tienes esas personas presencial o de manera online, las tengas de alguna manera dándote inputs de todo lo que han hecho. Yo durante un tiempo, hasta que me busqué un entorno en el que ahora tengo de gente que me apoya por todos los lados, sí que tengo esa relación con esas 5 personas con las que pasaba tiempo, pero digamos que ya no paso tanto tiempo o ya no tengo la necesidad de compartir con esas personas aquello que sé que no va a ser, bueno, pues entendido. Vamos a dejarlo la palabra entendido, porque si hay alguien que no entiende lo que estás haciendo, probablemente tampoco va a ser capaz de valorar lo que estás haciendo y no lo va a poner en contexto. Y si no lo pone en contexto, no va a saber exactamente qué hacer. Así que no significa que tengas que dejar de hablar con esas 5 personas, porque generalmente van a ser de un entorno muy, muy cercano, probablemente sean familiares, y no significa que no puedas hablar, pero significa que a lo mejor no puedes, o no debes, o no quieres compartir con esas personas esa parte muy tuya de crecimiento, o de tus ideas, ideas innovadoras o ideas que tienes para hacer tu vida de ocio de manera diferente. No pasa absolutamente nada. Tú cuando tengas una idea de ocio, y lo voy a desligar de la parte profesional para que se entienda quizás el contexto en general, tú cuando tienes una idea de ocio que los demás no entienden porque no les gusta, porque no han hecho nunca o porque lo ven como un peligro, pues no pasa nada. No lo compartas con esas personas si no quieres. Y si lo compartes, tienes la opción de decir, pues mira, voy a empezar a montar a caballo, porque me apetece, me gustan los caballos, me gusta esa sensación de libertad de estar encima de un caballo galopando por un terreno
y lo voy a hacer porque me apetece. Y si no estás de acuerdo, pues no pasa nada, pero yo sí que lo voy a hacer. Y tienes esa opción de decirlo así. Y si lo dices desde la tranquilidad y la calma, los demás pues podrán opinar, sí, claro que podrán opinar, pero digamos que tú te vas a volver un poquito más impermeable a esos comentarios. Y si te vuelves un poquito más impermeable a esos comentarios negativos, significa que no te van a restar puntos, no te van a restar energía, no te van a restar motivación, no te va a restar ganas y vas a poder hacerlo. Y esto lo puedes aplicar a todas y cada una de las facetas de tu vida. Y os voy a poner un ejemplo. Yo cuando empecé con el podcast, mi entorno más cercano, en aquel entonces mi pareja y en aquel entonces mis padres, no entendían qué es lo que estaba haciendo. Para empezar, porque nadie sabía lo que era un podcast. Yo llevaba mucho tiempo escuchando podcast, soy una gran consumidora de podcast, me parece una plataforma maravillosa de aprendizaje. Y para mí era un entorno natural, porque llevaba años escuchando podcast. Sin embargo, ellos no sabían lo que era un podcast, no entendía que me pusiera delante de un micrófono y mucho menos cuando empecé a hacerlo en vídeo para contar lo que yo había aprendido, porque me decían que si yo contaba lo que había aprendido, al final, bueno, me iban a juzgar. Sinceramente, yo hace tiempo que aprendí que lo que opinen los demás está de más y no aporta nada positivo, y que además ya no solo me iban a juzgar, sino que de alguna forma, si yo transmitía lo que sabía, iba a dejar de tener valor, porque me estaba vaciando, estaba dando ese valor a los demás y nadie iba a querer, bueno, pues trabajar conmigo o contactar conmigo porque yo ya había contado todo lo que sabía. Para mí esa es la auténtica mentalidad de escasez y me costó mucho porque era mi pareja y eran mis padres. Con el tiempo, bueno, con el tiempo me separé, pero con el tiempo mis padres, mi padre que quizás sea el más reacio, porque mi madre, la pobre, bueno, pues cuando yo empecé con el podcast ya empezaba a tener demencia y por lo tanto no era capaz de juzgar y siempre, mi madre siempre me dijo, si a ti te gusta hazlo, ahí por lo menos tengo que reconocer que ese fue un buen punto, pero mi padre con el tiempo, a medida que cogió un día, se instaló la aplicación de iVoox en el teléfono y empezó a escuchar los podcasts, dijo, caray hija, la verdad es que tengo que decirte que me he equivocado, porque me gusta lo que haces, me gusta cómo lo cuentas, y se dedicó a contarle a todo el mundo que yo tenía un podcast en el que hablaba de ventas y otras cosas raras, y que estaba muy bien y que lo hacía muy bien. Y esto fue a lo largo de un periodo de un año. Fijaros si yo no le hubiera hecho tanto caso al principio, pues probablemente el podcast no habría existido o lo habría dejado a la mitad y no habría llegado a donde estoy. Y hoy también quiero aprovechar para darte las gracias. El día 30 de septiembre fue el Día Internacional del Podcast y tengo que darte las gracias porque gracias a ti el podcast de las ventas no solo está posicionado desde hace 2 años en el top 5, el top 5 del ranking de marketing y estrategia de iVoox, sino que ha llegado a estar y está en el top 9, la posición número 9 del ranking de marketing y estrategia de iVoox en Estados Unidos, porque el 5 está en España, pero en Estados Unidos está el 9, en habla hispana. Me escuchan en países de los 5 continentes. Tengo más de 6.200 suscriptores. Es una maravilla. Esto es gracias a ti y gracias a que he sido capaz de aunar esa idea que tenía inicial de que esto me gustaba y que me gusta transmitir y me gusta comunicar, con rodearme de gente que en momentos en los que todo mi entorno me estaba diciendo déjalo o no lo hagas porque total, con esa voz donde vas a ir, con la de hoy estoy de acuerdo, a la vez tuve inputs de otras personas que me decían todo lo contrario. Me encanta tu podcast, me gusta cómo comunicas, se te da muy bien, porque a pesar de que vayas sin guión, como este podcast que va sin guión, se ve que tienes la capacidad de hilar las ideas, de contar lo que quieres transmitir. Entonces, sigue adelante porque realmente esto es algo que tú tienes que hacer. Fijaos qué diferente es estar con gente que te apoya a estar con gente que no te apoya. Al final, la gente que te apoya te impulsa y la gente que no te apoya te hunde. Por muy fuerte que tú seas, nadie es 100% impermeable a la crítica. Y sobre todo cuando esa crítica viene de gente tan, tan cercana que realmente acaba minando tus ideas. Si no tienes a alguien por otro lado que te dice que ese es el camino correcto. Aunque si tiene que decirte algo, te lo dice desde el punto de vista de construir, de aportar, de hacerte que ver las cosas de una manera diferente, pero desde el punto de vista positivo y de crecer y de aprender. Así que el entorno, lamentablemente el entorno y positivamente el entorno, porque son las dos cosas, son los principales responsables de tus resultados. Está claro que tú eres 100% responsable de lo que te sucede y 100% responsable de tus resultados. Y si no es 100%, te aseguro que por lo menos corresponsable de todo lo que sucede sí que eres.
Pero si además tienes a tu lado gente que te impulsa, dime una cosa, si tú estás mal y tienes a alguien a tu lado que te ayuda, que te anima y que te impulsa, ¿qué vas a hacer? Salir de esa sensación de malestar para continuar. Pero si estás mal y tienes a tu lado personas que te dicen que es normal que estás mal, porque total lo que estás haciendo no es lo que tienes que hacer, porque total montar a caballo es una tontería, total hacer un podcast no tiene ningún sentido, total cambiarse de país no tiene nada que ver, al final, ¿qué vas a hacer? Si tú ya estás mal, eso te va a acabar restando y vas a acabar pensando que quizás no es lo que tienes que hacer. Y es justamente, probablemente, lo que te sale de aquí, del corazón, lo que hay que hacer. Porque el corazón, las entrañas, el estómago, generalmente se equivoca poco. El cerebro, al cerebro le da por equivocarse bastante a menudo porque piensa una cosa. El ego es una cuestión necesaria que tienes tú, tengo yo, tenemos absolutamente todos. Y el ego es necesario, el ego es el que nos mantiene con vida, nos mantiene vivos. Pero el ego tiene aversión a los cambios, no soporta el riesgo, no soporta los cambios. Entonces, si tú te aferras a lo que dice tu cabeza y te centras en esa parte que te dice tu ego, difícilmente vas a ser capaz de dar un paso hacia adelante o un paso hacia atrás o un paso lateral. ¿Por qué? Porque vas a estar tan regido por esa sensación de inmovilismo que no vas a ser capaz de dar el movimiento necesario para hacer lo que quieras hacer, ya sea dar un paso atrás y salirte de donde estás, o sea, dar un paso adelante para ir hacia otro sitio, o sea, dar un paso al lado para retirarte y hacer un camino diferente al que venías trazando hasta ahora. ¿Os imagináis qué habría sido de mí si le hubiese hecho caso al ego y a todo mi entorno? Pues bueno, te aseguro que el podcast no estaría existiendo, no sería este episodio 132, atención, 132 episodios. También te diría que ni me habría separado, ni me habría cambiado de ciudad, ni me habría cambiado de trabajo, ni me habría arriesgado a hacer tantas y tantas cosas que estoy haciendo en mi día a día. Y cada día, además, me obligo a hacer cosas que me saquen me sacan y me hagan salir de mi zona de confort para estar continuamente en esa sensación de incertidumbre. Yo te aseguro que de esa formación, de esos 2 días de estar rodeada de gente como yo, o con más conocimiento y algunos con menos, plenamente, bueno, motivada, ha hecho que, a pesar de estar como estoy esta semana, que parte de estar sin voz, yo creo que es de haber pasado, bueno, pues todo ese tiempo hablando, conversando y haciendo un montón de dinámicas y ejercicios y aprendiendo muchísimo, no estaría capaz de hacer el podcast. Habría colgado un episodio diciendo, lo siento mucho, estoy enferma, no puedo grabar el podcast, lo dejo atrás. Pues no, prefiero grabar un podcast, aunque sea con esta voz, que parece que he venido de estar, bueno, de marcha toda la noche, y te aseguro que no es el caso, porque quiero hacer y quiero transmitirte todo aquello que yo he aprendido, no solo a lo largo de todos los años, sino que este fin de semana he sido más plenamente consciente. Cuando cuentas, a veces he contado a gente actividades y sensaciones que he tenido este fin de semana, cuando se lo cuentas a gente que no está acostumbrada a estar con un grupo de personas tan iguales, sobre todo que éramos 300 personas casi vibrando en la misma onda, casi era conciencia colectiva de 300 personas, les puede sonar raro. Pero una conversación, bueno, pues con Blanca Fercal, de la que tenéis un podcast, cuando hablábamos de esto, decía, claro, es que es como, me encantó Blanca, por eso lo voy a utilizar en este podcast, decía, claro, es como si tú estás todo el día rodeada de corderos, pero tú no eres un cordero, pero acabas balando como un cordero y de repente te sacan y te llevan a otro sitio donde hay águilas, pavos reales, unicornios, leones, y tú te das cuenta de que ese es tu sitio, que tú eres así, que tú eres un león, tú eres un unicornio, eres un pavo real o eres un águila real. Y cuando te das cuenta de que eres así, está claro que cuando vuelves otra vez al mundo en el que estás con todos tus corderitos que están alrededor tuyo, lo ves la vida de una manera diferente. Y está claro que ese cordero no va a entender que tú eres un león, no va a entender, puede entender que tú seas un león, pero no va a entender tu manera de pensar como león, porque no es un león, es un cordero. Así que recuerda que no pasa nada porque estés rodeado de gente que te reste un poco de motivación, siempre y cuando balancees o equilibres, sobre todo desbalancees, para que en el otro lado de la balanza lo que más pese sea toda esa gente que sí que te apoya. Porque si lo dejas equilibrado, te vas a quedar en el status quo, no vas a avanzar. Pero si lo desequilibras y estás rodeada de gente que te impulsa, que te apoya, que te da ideas, porque sacas ideas de conversaciones cuando estás realmente y de verdad con la mente abierta, sacas ideas y experiencias de donde ni pensabas que las podías sacar. Así que dale duro a buscarte un entorno que te motive, porque esa es realmente la razón
por la que uno mantiene la motivación, le ayuda a tener disciplina. La disciplina es muy importante. Ya sé que no es una palabra nada sexy, pero cuando la motivación baja un poco, la disciplina es la que te mantiene en la línea. Así que recuerda que la motivación viene cuando todo tu entorno alrededor, o por lo menos la gran mayoría de tu entorno, te ayuda a sentirte que no estás como una cabra, que no estás loco, que no estás como una caldereta, como digo yo, y además lo contrarrestas, lo equilibras y lo potencias con motivación y acción diaria, por pequeñito que sea ese paso. Y recuerda que si en algún momento necesitas parar, también tendrás que parar, pero solamente parar para recobrar fuerzas y volver a ponerte en marcha. Así que, por favor, quiero que te animes a buscar un sitio de gente que te ayude, te potencie y te impulse para que obtengas aquellos resultados en cualquier faceta de la vida que te lo plantees, que te mereces y deseas. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.